Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Newsaround. Hoy os vengo con un vídeo sobre Can y Demet. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo glamuroso y a menudo enigmático del espectáculo turco, pocos dúos han capturado la imaginación del público como Can Yaman y Demet Özdemir. Su primera conexión se forjó en el set de la exitosa serie Erkencikus, donde interpretaron a una pareja dinámica y apasionada. La intensidad emocional que lograron transmitir en pantalla provocó una inmediata respuesta del público, que no tardó en especular sobre la posibilidad de que aquel romance ficticio pudiera tener raíces en la vida real. Desde entonces, la relación entre ambos actores ha estado rodeada de un halo de misterio. Aunque compartieron en redes sociales momentos amistosos, gestos afectuosos y palabras de admiración mutua, Can y Demet siempre optaron por mantener un perfil profesional, sin confirmar ni desmentir los rumores sobre su vida sentimental. Esa elección, lejos de apagar la curiosidad, solo alimentó el interés mediático que rodea cada uno de sus movimientos. No obstante, recientemente la calma se ha visto interrumpida por una información que ha sacudido tanto a sus seguidores como al mundo del espectáculo. Un reconocido portal de chismes publicó un artículo en el que se afirmaba que Can Yaman habría colocado un dispositivo de escucha en el teléfono de Demet Özdemir, supuestamente con la intención de espiar sus conversaciones privadas. Esta acusación, de ser cierta, representaría no solo una grave infracción moral, sino también un delito penado por la ley en muchos países. La noticia generó un impacto inmediato. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron en comentarios, teorías y debates apasionados. Algunos condenaron directamente el supuesto acto, mientras otros expresaron dudas ante lo que consideran una historia poco probable. Pero más allá del ruido digital, el tema tocó fibras sensibles como la invasión a la intimidad, la desconfianza en las relaciones humanas y los límites del control emocional. Frente a esta bomba mediática, la primera reacción de Demet Özdemir fue el silencio absoluto. Ni comunicados, ni publicaciones en redes, ni comentarios indirectos. Nada. Esta falta de respuesta fue interpretada por muchos como una señal de dolor profundo, como si la actriz estuviera lidiando con una traición que prefería procesar en la privacidad más estricta. Fuentes cercanas al entorno de Demet han señalado que la actriz se mostró profundamente afectada, no tanto por la supuesta acción de Can, sino por el hecho de que una cuestión tan personal se haya convertido en tema de escrutinio público. Por su parte, Can Yaman respondió con rapidez y contundencia. A través de su agencia de prensa, emitió un comunicado en el que negó rotundamente todas las acusaciones. Afirmó que jamás realizaría una acción semejante y que colaboraría con cualquier investigación que busque esclarecer los hechos. Además, se mostró indignado por la forma en que una noticia sin fundamento había logrado empañar su reputación, subrayando que él mismo es defensor de la privacidad como derecho fundamental y que jamás permitiría una vulneración de ese tipo, ni hacia los demás ni hacia él mismo. La controversia provocó una reacción en cadena en el mundo artístico. Diversos colegas de Demet ofrecieron muestras públicas de apoyo, apelando al respeto por la dignidad humana y condenando la circulación de rumores no confirmados. Otros optaron por una postura más neutral, recordando que toda acusación debe estar respaldada por pruebas antes de ser juzgada por la opinión pública. Esta dualidad de posturas también se reflejó en los fanáticos, que se dividieron entre quienes piden justicia inmediata y quienes exigen cautela. En medio de esta tormenta, empezaron a surgir nuevos rumores y datos no oficiales. Se habló de una colega de Demet que habría observado comportamientos extraños y decidido alertarla. También se mencionó un evento privado donde Can habría dejado, sin querer, indicios de su presunta vigilancia.
Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido verificada. Hasta el momento, todo lo que se sabe pertenece al ámbito de la especulación. No hay pruebas concretas, ni confirmaciones por parte de autoridades ni declaraciones oficiales que avalen estos relatos. Este tipo de historias, aunque envueltas en misterio, nos obliga a reflexionar sobre los costos reales de la fama. En una era donde cada paso, cada gesto y cada palabra pueden ser capturados y difundidos en cuestión de segundos, la privacidad se convierte en un lujo al alcance de pocos. Para los famosos, mantener la intimidad se vuelve una batalla constante contra los medios, las redes sociales y, a veces, incluso sus propios círculos cercanos. Además, esta situación ilustra cómo el amor, la amistad y la confianza pueden deteriorarse rápidamente bajo el escrutinio público. Incluso si el rumor resulta ser falso, la duda ya ha sido sembrada. Y esa duda, multiplicada por millones de opiniones, puede tener efectos devastadores tanto a nivel emocional como profesional. Hasta la fecha, no se ha anunciado ninguna colaboración futura entre Khan y Demet. Tampoco han sido vistos juntos en eventos públicos ni en encuentros profesionales. Todo indica que ambos han optado por tomarse un tiempo para procesar los acontecimientos y proteger sus espacios personales. Mientras tanto, sus agendas siguen activas, Khan se encuentra inmerso en nuevos proyectos internacionales, mientras Demet continúa brillando en la pantalla con papeles exigentes y aclamados. El interrogante que flota en el aire es si este episodio representa una grieta definitiva en su relación o si, por el contrario, puede ser una oportunidad para reconstruir desde la verdad, el respeto y el entendimiento mutuo. Lo cierto es que, más allá del resultado, esta experiencia marcará un antes y un después en sus trayectorias personales y públicas. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en un entorno de ficción y proyectada en la vida real, ha pasado de ser un cuento idealizado a una trama llena de tensiones, dudas y revelaciones inciertas. Lo que comenzó como una promesa de amor mediático hoy se encuentra en una encrucijada, observada por millones con atención y conjeturas. Mientras tanto, el mundo observa, opina y espera. Pero quizás lo más sabio en este momento sea recordar que, detrás de los reflectores, los titulares y los hashtags, hay personas reales lidiando con emociones complejas y decisiones difíciles. Y esas historias, más allá del escándalo, merecen también ser contadas con humanidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.